8:48. Vamos a conversar ahora con la secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército del Perú, Margarita Gamboa. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias, más bien, por la entrevista. La conversación pues va a ser interesante, sobre todo porque en general hay todo un movimiento, que nos lo va a reseñar usted, que exige la reorganización de la política de salud en el Ejército, cosa que en realidad se desconoce normalmente, ¿no? Estos servicios especializados para los institutos armados, en este caso el caso del Ejército. ¿Qué cosa es lo que ocurre exactamente? ¿Qué cosa es lo que preocupa, digamos, a las trabajadoras, sobre todo enfermeras? Bien, buenos días. Yo quiero manifestar por segunda o tercera vez públicamente realmente la crisis que se viene viviendo en los establecimientos de salud del Ejército a nivel nacional. Esta es una situación que se viene agudizando desde hace aproximadamente más de 5 años y cada vez la situación es peor, con la escasez de materiales, de insumos, de reactivos para análisis, de falta de exámenes especiales como tomografía, resonancias, que los propios pacientes tienen que asumir los gastos de su propio pecunio. Entonces, la situación es muy crítica. Nosotros hemos hecho ya las denuncias el día miércoles públicamente a raíz de que fue suspendido el servicio de limpieza, nada más y nada menos que en un hospital de segundo nivel, que es el Hospital Geriátrico de Chorrillos. Hacía un mes que no había limpieza en ese hospital. Entonces, tenemos dos situaciones aquí. La situación crítica desde el punto de vista de la afectación directa a los usuarios, que son los pacientes, y también a nosotros los trabajadores en general. Y en cuanto a los pacientes, es que ni siquiera los mismos pacientes titulares tienen la cobertura integral para poder atender su salud. ¿Quiénes son los pacientes? ¿De todos los grados? De todos los grados, hablamos desde oficiales superiores, oficiales subalternos, personal técnico, suboficiales, hasta el soldado, porque la nueva modalidad que han empezado a implementar respecto a los soldados, porque esa fue una disposición del Comando de Salud del Ejército, es que los soldados sean atendidos a través del CIS. Usted sabrá bien que el CIS está prácticamente colapsado. Los soldados prestan servicio militar voluntario. Entonces, la pregunta es, si tenemos un CIS que está colapsado, y entonces, ¿por qué captamos soldados si no tenemos condiciones para poderlos atender? Lo mínimo. Lo mínimo. Entonces, y eso da lugar a que la atención a estos soldados que prestan servicio militar voluntario, pues sea postergado, ¿no? Los análisis tienen que estar asumiendo. Entonces, y en el interior del país la situación se agudiza muchísimo más porque los establecimientos de salud a nivel nacional están realmente en abandono, con carencias muy serias de insumos, de materiales, de bioseguridad, sobre todo, que afecta y atenta contra la salud del propio usuario y de nosotros todos los trabajadores. Entonces, es lamentable que haya decaído tanto, pero tanto, la situación de salud de toda la familia militar. A nivel de defensa, porque nosotros pertenecemos al pliego de defensa, el Ejército es el que tiene mayor cantidad de problemas porque tiene mayor cantidad de efectivos, ¿no? Igual que la policía, que como tiene mayor población, sus problemas son más grandes, pero a nivel de la cartera del pliego de defensa, el Ejército es el que tiene los problemas más grandes, más álgidos. Entonces, cuéntanos un poco la relación con las autoridades, es decir, los directores de estos institutos, de estos hospitales, y la propia jerarquía, en fin, militar más alta también. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son a los que ustedes reportan y prestan atención sobre estos temas? Permanentemente, bueno, tenemos un comando de salud del Ejército, que es un general, que está a cargo, que es el jefe de todo, responsable de todos los establecimientos de la administración y gestión de todos los establecimientos de salud del Ejército a nivel nacional. Por encima de él está pues el comandante general del Ejército, quienes realmente en este año se han dedicado, sí, pues aparentemente a estar yendo de forma permanente al hospital, pero resultados no vemos hasta ahorita. Al Hospital Militar Central no hay resultados realmente porque permanece la escasez. Los propios pacientes tienen que tomarse las tomografías, las resonancias, asumiendo los costos de su propio dinero y no les es devuelto. ¿Y eso es por qué? Porque la maquinaria que está instalada en los hospitales militares no funciona y hay que ir al sector privado. ¿Cuál es la razón por la que los miembros de nuestro ejército, que tienen derecho a ser curados en su hospital específico de ellos, tienen que ir al sector privado? ¿Por qué?
Lamentablemente hubo una terciarización de imágenes del servicio de imágenes del Hospital Militar en el año aproximadamente hace unos 4 o 5 años, teniendo nosotros la infraestructura, teniendo los equipos, teniendo los recursos humanos. Sin embargo, fue terciarizado. No entendemos cuál era la razón de terciarizar si contábamos prácticamente con todo y eran equipos nuevos. Entonces, ¿qué no se está usando entonces? Es que ya se malograron, porque a la empresa a la que la terciarizaron ya los malogró los equipos. Sencillamente ya no están inoperativos, ya no funcionan. Entonces, ahora que tenemos la necesidad, obviamente porque es una forma de obtener los diagnósticos, medios de diagnóstico para los exámenes especiales, tienen que terciarizar con diferentes empresas, que por falta de pago, pues también ha sido suspendido y el paciente se ve en la obligación de asumir ese costo de todos esos exámenes especiales. Y les dicen, hacen su trámite hacia el COSALE para la devolución, no les devuelven. Algo peor, se dice que hay algunos centros de salud del ejército que no tienen gasas y no tienen jeringas para hacer frente a necesidades médicas de nuestros soldados y nuestros oficiales que tienen que combatir y a veces reciben heridas. ¿Es posible eso o es un simple rumor malintencionado? No es rumor, pareciera pues definitivamente, y que no les caerá nada gracioso pues que yo tenga que estar aquí sentada a hacer estas declaraciones, pero definitivamente nosotros lo que pedimos es que se transparente la situación tal cual está y que no pretendamos pues tapar el sol con un dedo y enfrentemos la situación, porque el discurso permanente de nuestras autoridades es que no hay presupuesto. Entonces, la verdad, entonces sinceramos los hospitales y que la gente se la pague como pueda, ¿no? Así es. Estamos haciendo como que tenemos hospitales para atender a personas, pero eso no es real. Así es, no es real, porque incluso el personal de enfermeras, porque bueno, sí, pues las enfermeras somos las que tendemos la responsabilidad de la atención directa a los pacientes. Hay casos en que tenemos que llevar hasta nuestro propio jabón para lavarnos las manos, ¿se da cuenta? Entonces, la verdad es que no puedo dar sí, me manifestaban mis colegas del hospital geriátrico donde hicimos un plantón el día miércoles, es que en algunas ocasiones les cortaron la luz, les cortaron el agua porque no había presupuesto para pagar. Entonces la pregunta es, ¿y los RDR que se generan allí? Los recursos directamente recaudados, porque todos los establecimientos, casi todos en su mayoría, generan RDR. El mismo hospital genera RDR. Entonces, pero todo eso va a una cuenta general, que es administrada y responsabilidad del comandante general del Ejército. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se da? Es realmente que falta presupuesto. Ahora, el hospital, por la complejidad que tiene, pues ameritaría, creemos que tenga un presupuesto exclusivo para poder operar, dado que es el único hospital de mayor complejidad y que tiene mayores necesidades, obviamente, para poder atender, y el director pues se ve de brazos cruzados porque no tiene capacidad para poder operar y solucionar todos los problemas que allí se suscitan, pero que sin embargo sí hay un responsable, ¿no?, que es el Comando de Salud del Ejército y el actual Comandante General del Ejército. Por eso nosotros pedimos... Disculpen un poquito, pero me gustaría que nos cuente, en fin, cómo son las relaciones de la Secretaría, del sindicato en general, con toda la esfera de los mandos militares, porque pareciera que todo lo que nos cuenta usted de manera francamente angustiada, claramente angustiada, se supone que lo hacen saber, que lo discuten, que participan de equipos de emergencia, no sé. ¿Cuán escuchadas son los trabajadores y las enfermeras y del Ejército del Perú por las autoridades respectivas, donde por supuesto también hay oficiales médicos? Pues sí, este es parte de nuestro discurso, de las múltiples reuniones que yo lamento mucho que estamos culminando el año. Hemos tenido múltiples reuniones donde estos temas se han discutido abiertamente, pero que lamentablemente vemos que no tienen eco porque no tienen solución. Entonces termina siendo una retórica, un discurso más, no pero que no lleva... En otras palabras, bueno, pues ese es el discurso que ellos refieren, que no hay presupuesto para poder solucionar todas estas demandas, todas estas necesidades que atañen directamente al paciente, que también nos afecta, nos termina afectando a nosotros, porque si no hay insumos materiales de bioseguridad, y sobre todo en el interior del país, esta situación es mucho más álgida todavía. A ver, si tenemos la frontera, estamos hablando del Ministerio de Defensa, que tiene que custodiar nuestras fronteras. Entonces, preguntémonos cómo están los establecimientos de salud de Tacna, de Tumbes, las fronteras con el Oriente. La verdad, están en una situación bien,
crítica, realmente, con escasez de materiales y de recursos humanos también. Cuando han participado en muchas reuniones, no hay resoluciones, no hay nada que haya cambiado la situación. Pues no, por el contrario vemos que la situación es que se va agudizando, por eso es que nosotros esperamos que ahora con este cambio de gobierno y realmente con el nuevo ministro, pues sí, le volvemos a hacer el llamado, aunque se incomode, porque el día miércoles acudió el jefe de gabinete de asesores del ministro, luego de las declaraciones que hicimos nosotros públicamente, pero lo cierto es que ya hemos perdido la confianza, porque esto no es un tema solamente de este año, este es un tema que viene permanentemente arrastrándose y sumado, ese es por el lado de la afectación de los pacientes directamente. El otro lado somos nosotros, los trabajadores en general, no solamente las enfermeras, ojo, sino todo el resto de profesionales y personal técnico y auxiliar, en el cual, ¿cómo es posible que a estas alturas ha pasado un año y se nos deba a un buen grupo de enfermeras y todos otros trabajadores pago de guardia? Pasó a devengado un año. Es un trabajo que ya se realizó, señores. ¿Y cómo es posible que algo tan sencillo no haya podido solucionar? Ahora, y pedimos pues el llamado al ministro, al comandante general del Ejército, a hacer suyo este problema. Una vez más, nosotros es que les pueda parecer incómodo que tengamos que salir públicamente, pero nosotros sí pedimos especial atención a que este hospital de las Fuerzas Armadas vuelva a ser el que fue hace muchos años, como corresponde y como corresponde el derecho a los pacientes y a nosotros los trabajadores ser atendido nuestras demandas. Gracias, señora Margarita Gamboa, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército del Perú. Muy alarmantes las informaciones que nos da y que ojalá encuentren una solución. Gracias. 9:59, prácticamente ya a las 10 de la mañana, estamos cerrando ampliación de noticias hasta el día de mañana.